Hola amigos de YouTube, bienvenidos al presente módulo donde vamos a aplicar algunos de los conocimientos ya adquiridos y otros por adquirir con la intención de hacer dos cosas: usar el Bufferit para leer del teclado y usar el Bufferit para escribir en disco, ¿sí? Entonces vamos a crear esas clases que nos van a llevar a escribir teclado, escribir disco, y otra clase que se llame leer teclado. Bueno, podemos empezar. Si hice esto fue desafortunado porque no es lo que quería hacer, ¿sí? Ok, bien. Vamos de nuevo. Java class, leer teclado. ¿Quieren que empecemos por leer teclado? Bueno, podemos crear el constructor de leer el teclado, que no le vamos a poner nada, simplemente lo vamos a dejar en vacío. Vamos a crear nuestras variables Bufferit, y tenemos que importar esa clase. Lo mismo con FileReader, no, pero para leer del teclado, input stream reader ISR. Bueno, importamos esa clase y creamos un método público que nos haga leer del teclado. En principio no devuelve nada, pero después vemos que seguramente sí va a devolver. Leer datos teclado, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a hacer este método? Bueno, varias cosas. Básicamente, leer del teclado. Lo iniciamos como BR y como ISR. El input stream lo instanciamos input stream reader y lo hacemos que lea del system in. Y el buffer reader br new buffer y le ponemos de entrada el ISR, es decir, el stream que está leyendo. El buffer, recuerden que es simplemente para almacenar en una memoria intermedia que es más rápida que el disco, por ejemplo, ¿sí? Ok, esto lo que quiero que me devuelva es algo de tipo ArrayList, donde vamos a ir acumulando lo que vayamos leyendo. Lecturas, esto se lo devolvemos acá en el retorno. Lecturas teclado, y tendríamos que definir eso, ArrayList del tipo string, que son lecturas teclado,
y tendremos que importar la clase ArrayList. ¿Sí? Ok, bueno, lecturas del teclado no fue inicializada, me dice, en este método particular. La vamos a inicializar de la siguiente manera. While bueno, si le pongo true, me va a permanecer en este ciclo hasta que pase algo, ¿sí? Y ese algo puede ser, por ejemplo, que encuentre un corte, un break. If mi lectura br next o new line read line, a ver si me contains fin. Es decir, si no lo contiene, bueno, acá me dice que tengo que crear una excepción o largar una posibilidad de que esto falle, y esto lo hago en la clase, ¿sí? En el llamado a la clase exception, ¿sí? Es decir, le dice perdón, en mi método acá, que posiblemente tenga una excepción, ¿sí? Es decir, cuando llamo al método de afuera, le dice, muchachos, úsenlo, pero úsenlo con un try, porque puede tener una excepción. Ok. Es decir, si es distinto, si no contiene fin, va a hacer esto de acá. Y lo que va a hacer de acá es justamente ir llenando mi array lecturas del teclado, ¿sí? Entonces pongo que agregue lo que está leyendo. Bueno, lo que puedo hacer acá, por ejemplo, es hacer dos cosas. Acá asignar lo asigno acá directamente. Lo voy a clarificar al string lectura igual a esto que acabo de sacar, y esto lo corto acá y pongo acá, entonces que me lo agreguen, y esto es lectura, ¿sí? Que me agregue lectura. Ese que no fue inicializado, bueno, lo inicialicemos y lo podemos inicializar, qué sé yo, en el constructor o acá mismo. A ver, le doy asterisco.
No, perdón, claro, me falta inicializarlo. Hombre, man. Es igual a new array list. ¿Sí? Ok, ya lo tenemos inicializado. Ahora acá todavía no necesariamente lo va a alcanzar este método. Entonces lo que pongo es, por ejemplo, lectura de teclado. O acá le pongo que lectura de teclado sin datos, y me sigue reclamando que no necesariamente es algo alcanzable, ¿eh? Entonces lo saco esto de acá y le digo en todo caso que si lectura teclado igual a null, hacer esto, o longitud 0, no sé. Bien, no es nunca null, entonces ponemos si punto, por ejemplo, la longitud del tamaño coincide con 0, ahí me gustó. Me dice que use isEmpty. Bien, si esto está vacío, entonces agrego ese dato y le pongo como lectura de teclado que está vacío. Acá me dice que no es alcanzable esto. Como que no es posible. Bueno, acá ya se me va a ocurrir algo para detectar cómo reemplazar eso. Lo que estoy viendo que acá es, si yo no le pongo un break, esto va a seguir tomando valores. Es decir, cuando detecte que contiene fin mi ingreso, ahí va a parar. Ok, mira, mágicamente me perdonó la invención de algo nuevo, simplemente lo detectó que ya lo estaba definiendo, ¿sí? Ok, es decir, ahora lo que estoy haciendo es agregando en el array lecturas de teclado estos valores que son retornados cuando yo leo mi método de esta clase, leer teclado. Veamos a ver, desde el lanzador, de largar una clase del tipo leer teclado, ¿sí? LT, y LT es new leer teclado. No tiene un constructor, así que no me preocupa, y LT es leer datos del teclado, que cuando detecte la palabra
Ok, me dice que el método tira una posibilidad de error, porque le dije hay posibilidad de error. Entonces acá cuando uso este método tengo que tirar la posibilidad de capturar una excepción. La excepción puede ser exception y no le pongo nada, o le detallo el error del exception, ¿sí? Entonces con esto estaríamos leyendo del teclado. Y ahora pongo que imprima eso, a ver qué me da. Que no va a ser ni nada más ni nada menos que un string, ¿cierto? Y acá, por ejemplo, le podemos poner el nombre de ese string, array list del tipo string, leído, y leído es un nuevo objeto del tipo array list. Ok. Bueno, todo muy lindo hasta que importe la librería ArrayList. Y acá lo que hago es decirle que mi leído es lo que retorna de leer de teclado. Entonces acá le pongo leído y me debería imprimir desprolijamente ese string, ¿sí? Veamos a ver qué nos da. Hola, soy yo. Quiero saber cómo funciona. Le pongo la palabra en y no funcionó con él. Con fin funciona. Bien. Le pongo la palabra fin. Bien. ¿Y qué me tomó? Solamente la palabra fin. Excelente. Excelentemente mal. Porque en mi clase lo que está solamente guardando es cuando tiene fin, cosa totalmente distinta a la que yo pretendía. Es decir, cuando tiene fin quiero salir y si no tiene fin quiero guardarlo. Probemos ahora. Hola, ¿qué tal? Probé mi programa, tuvo un error. Y a ver qué pasa si le pongo fin. Hola, ¿qué tal? Probé mi programa, tuvo un error. Excelente, ahora sí. Es decir, me lo tira de esta manera porque lo estoy imprimiendo en forma de array, no secuencialmente. Pero no es el objetivo de esto. Si lo quieren imprimir secuencialmente, usen el for each, donde le meten lo que quieren hacer y esa palabrita mágica que se llama elemento, en este caso podría ser cualquier cosa, Pepe, y esto por ejemplo, comentamos. Comenté el elemento para ver qué pasa. Ahora debe ir por renglón. Y acá le pongo fin. Comenté el elemento para ver qué pasa. Ahora debe ir por renglón. Bueno, está funcionando. Pero llevo mucho tiempo con el tema de la lectura, cosa que ya habíamos hablado de esto, entonces no quiero irme por las ramas, quiero ir a la escritura, ¿sí? La escritura, quieren que nuestro constructor figure, dale, lo hacemos figurar simplemente para que esté. Y definimos un método público
que va a grabar en disco, no devuelve nada. Escribo datos, y lo que sí va a necesitar dos cosas mínimo. Una, que sea que me tiren string, directorio y file, y otra que me tiren array list string datos a salvar. Bien, ok. Importamos nuestra librería ArrayList y acá desarrollamos, como dijimos, nuestro grabador de disco. Bien, private, primero reservamos como buffered, es decir, el BR, el espacio para el BR. Private file writer fw, lo mismo, lo importamos a la librería que la trabaja, y private file fl o fe, le gusta, fe, importamos la librería de file. Ok, bueno, en el constructor por ahora no le pedimos nada, pero sí en el método, ¿sí? Y acá en el método lo que vamos a hacer es justamente crear nuestro wfwf, va a ser igual a new file, que no es nada más ni nada menos que el directorio donde quiero grabar, ¿sí? El fw, que es el file write, es un nuevo file writer, que no es nada más ni nada menos que el directorio, que el file de donde quiero grabar. Ok, me está pidiendo una excepción, o un throw o una excepción. Me dice que tengo que capturar la excepción o declararla que va a tirar una excepción a este método. Entonces avisamos para el que lo va a usar que va a haber una excepción, ¿sí? De esa manera me deja seguir trabajando. Y por último, el BW va a ser un new buffered que tiene a mi FW. Perdón que le erré. Ok. Bueno, ya con esto tenemos definido nuestra clase FW, donde está la posibilidad del write string, ¿sí? No es en directorio, digamos, el directorio es donde lo quiero salvar. Es los datos que quiero salvar, lo que tiene que ir acá. Lo que pasa es que los datos están en un array y yo lo que tengo que meter es en un línea a línea. Entonces con el array de entrada, en vez de ponerlo así, lo pongo de esta manera, salvar, y le hago un ciclo for each. Bueno, quiero que me lo llame solo, datos a salvar for each, y acá me da la opción de usar una función lambda donde, digamos,
elijo el elemento a elemento de ese array. Y acá puedo meter esta función, pero en vez de poner toda la línea que me salve todo, me salve componente a componente. Bueno, lo de siempre, digamos, le tiramos un try como para decirle, bueno, man, probamos, si no podés, capturar la excepción y seguimos adelante, ¿sí? Ok, eso ya me debería permitir. Bueno, con esto ya podríamos meter, digamos, los datos que estamos ingresando por teclado, ¿sí? Acá estamos leyendo por teclado y lo metemos en leído. Ahora lo que queremos hacer es crear una nueva clase del tipo escribir disco, ed, o como quieran llamarlo, ¿sí? Y ed es un nuevo escribir disco. Y dentro de los métodos del ed está, entre tantos, el tema de escribir disco. Directorio file, bueno, acá se lo puedo especificar. Por ejemplo, C, dos puntos. Si yo pongo así las barras, tengo que ponerlas doble. Si yo especifico así el directorio, pongo simple, borrar.txt. Y acá, ¿qué es lo que le quiero pasar? Y lo leído. Perfecto. Acá hay un problema y de vuelta lo mismo. Dice, como en la clase está definido ese método que puede traer una excepción, tenés que manejarlo con el catch, con el try and catch. Entonces lo manejamos con el try and catch, ¿sí? Y el try and catch, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente definir que si hay una excepción, o como quieran llamarlos, me haga algo, problemas, reporte el error. Y acá le podemos poner, ya que son tan colaborativos, pedirle el número de error. Ok, bueno, veamos cómo funciona esto. Acá hay algo que me está faltando y es de fundamental importancia. Cuando yo dejo esto, el BR o el BW, perdón, lo tengo que cerrar. No puedo dejar un archivo abierto a medio. Después voy a tener problemas, quedan dando vuelta por el letter y no se puede trabajar con ellos, ¿sí? Entonces acá, digamos, una vez que entré en este comando, lo que hace es simplemente grabar en disco lo que tengo. Ahora, hay algunas formas distintas de grabar en disco. Una es dejando lo que tenía y otra cosa es sobreescribiendo el file entero, es decir, borrando lo anterior. Y eso se logra con el file writer, con true o con false. Si es true, me sobreescribe, es decir, deja el contenido anterior y me escribe el nuevo. Hola, soy writer, para luego ir a disco. Estoy en true, probando que hará, ¿sí? Y si acá le pongo el fin esperado, me termina el proceso, pero no sé de qué manera. Es decir, veamos en disco qué es lo que hizo. Borrar text,
Hola, soy writer, para luego ir a disco y me da toda la línea ahí. Bueno, eso se puede salvar en escribir si al brwrite le pongo también un comando que se llama newline. Es decir, esto cuando lo ejecuta me da una nueva línea. Fíjense que ahora está en true el file writer. Bueno, le pongamos ahora debería ir a nueva línea. El comando FWE está en true. ¿Qué hará? Y acá le ponemos el fin y vemos qué es lo que hizo, ¿sí? Hola, soy writer, para luego, ok. El comando está en true, ¿qué hará? Fíjense, primero me dejó lo anterior, es decir, este true me permite escribir sobre el anterior. Si le pongo false y yo, digamos, empiezo de nuevo mi corrida, digo, en este caso borro lo anterior para un nuevo contenido. Fin. Veamos qué hizo. Entonces vemos, en este caso borro lo anterior para un nuevo contenido, que no es más ni menos que lo que pretendíamos. False pisa lo anterior, true en el writer mantiene lo anterior y sigue agregando líneas. Para agregar, cada vez que pongo el writer una nueva línea, debajo de ese elemento le agrego una nueva línea. Así de sencillo. Si quieren repasamos, digamos, creamos dos clases, una escribir en disco y otra leer de teclado. En ambos casos usamos la clase bufferID, una como reader y otra como writer. Lo mismo para la parte de teclado, hicimos un input_stream_reader, mientras que para la parte de el file de salida, un file writer, donde podemos especificar el file que queremos grabar en disco y además darle la opción si lo vamos a sobreescribir o no. En este caso no lo sobreescribimos si es false y inicia un nuevo archivo. Para la lectura lo que hacemos es un método dentro de la clase leer teclado que se llama leer datos de teclado, donde obligatoriamente tenemos que tirar una excepción en caso de que este método, que lo llamamos cuando creamos la clase, falle porque no pudo abrir ese file o ese ingreso para la lectura de teclado que vendría a ser el system_in, y tratarlo con un try desde acá, ¿sí? Entonces le decimos que esto puede dar un error y bueno, y leemos el teclado mientras la lectura del teclado no contenga el término fin. No dije igual, dije no contenga, porque a veces, digamos, en el equals aparecen saltos de línea, etcétera, que me hace complicado la cosa. Este ejemplo es simplemente que por más que la frase diga otras cosas y aparezca la palabra fin, me va a terminar, ¿sí? Ok. En otro caso, si no contiene la palabra fin, lo que hace es grabar o cargar en el array list la lectura que hizo de esa línea. Una vez que encontró la palabra fin, sale del ciclo while y retorna desde este método de la clase leer de teclado un array con los datos que fue leyendo del teclado. Ok, es lo que sucede acá.
y lo cargo en este array que se llama leído. Por otro lado, cuando quiero escribir en el disco, creo la clase escribir disco y adentro de la clase escribir disco le pongo el método escribir datos, donde le especifico la dirección de nuestro archivo y el nombre del archivo y también el array que voy a escribir. ¿Sí? Bueno, acá igual que en el anterior, como hay una posibilidad de que esto tire algún error cuando genero el buffered o el writer, le tengo que tirar la posibilidad de que haya una excepción. Entonces, cuando yo llame este método, lo que me va a hacer es pedir que lo trate con un try and catch. Es decir, si encuentra un error en el método porque no puede escribirlo o lo que sea, digamos, va a capturar esa excepción y en este caso me pone este comentario. Entonces, volviendo, acá uso del array de ingreso la propiedad o método for each con la función lambda, donde vamos haciendo para cada elemento de ese array, que lo llamo L, la posibilidad de escribirlo en disco. Lo trato con un try porque puede que haya algún tipo de error. Digamos, el comando para el buffered writer es write y ahí le pongo el elemento que quiero. Si quiero saltar de línea cada vez que pase el ciclo, le pongo new line. Igual, si es que hay una excepción, podría imprimirla o no le pongo nada. Por último, digamos, todo lo que escribimos o abrimos un buffer, lo que tenemos que hacer es cerrarlo, por eso el buffer write lo cerramos. Y acá no vi que el reader lo cerrara. Mira vos, che, qué curioso, ¿no? BR. Es decir, no enseño con el ejemplo. Bueno, después de acá, digamos del principal, creamos el objeto leer de teclado, LT, hacemos la instancia, creo también un objeto del tipo array, list con string, que se llama leído, lo instancio, y para cargar ese leído hago la lectura usando el método de nuestra clase leer de teclado, leer datos de teclado. Lo trato con el try por el tema de que puede tener una excepción. Después esto me permite escribir en pantalla o no lo que voy escribiendo en el teclado y acá creo para grabar en disco un objeto del tipo de clase escribir disco. Acá instancio el objeto, creo el objeto y uso una propiedad de escribir datos de ese objeto. Lo trato con un try debido a que puede haber algún tipo de error. El mismo objeto me lo dice, el mismo objeto con ese método me dice puede haber una excepción. Y acá, digamos, le paso como dato dónde está el directorio en el que quiero que cargue los datos y el array que quiero que cargue en ese directorio. Bueno, espero que les haya servido. Si les gustó, hasta la próxima. Y un dedito para arriba. Gracias. Ok. Bueno, ahora no lo muestra porque le comenté pero sí lo deberíamos mostrar acá. Estamos en el horno. Estamos en el horno porque no es lo que pretendía, así que vamos a revisar, ya que estamos, cuál es la parte que ha fallado. Escribo datos, lo leído es leer del teclado.
que es este método. Se la crecieron. Bueno, para que termine esta acción me falta algún elemento adicional, que va a ser la palabra fin cuando yo estoy ingresando del teclado. Entonces, si le ponemos fin, este cuento se ha terminado y deberíamos tener el resultado. Muchas gracias y hasta la próxima.